mano a mano, y en esta ocasión con José Manuel Guillén vamos a hablar de lucha libre. Muchos recuerdan Más Lucha, muchos recuerdan La Tercera Caída, y la voz icónica en estos momentos de la lucha libre AAA, hoy está aquí para contarnos su historia. José, muy buenas tardes, te saluda Cristian Ramírez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Un gusto estar platicando con ustedes. Muchísimas gracias por esta entrevista y, como ya dijiste, para platicar un poco de deportes, de lo que nos gusta, de lucha libre, pues siempre un gusto estar en contacto que nos gusta esto del mundo del deporte. Un placer que estés con nosotros. La cuarentena nos ha traído pues, muchas reflexiones, muchas cuestiones, nos ha alejado del deporte, la práctica, de la parte de los eventos en vivo. Sin embargo, nos ha dado un momento para conocer historias, y acá en Socceradictos, amantes de lucha libre también, el tener a los ídolos, a la gente que sube al cuadrilátero a darnos grandes historias, pero esas historias siempre van acompañadas de grandes relatos de gente que está empapada, que directamente tiene muchísimo conocimiento, y un servidor y muchísima gente que nos estará viendo. La cuestión de la lucha libre siempre va referenciada en los últimos años con la voz de José Manuel Guillén y de Bernardo Guzmán. Muchas gracias por las palabras. Pues creo que hay mucha gente que trabajamos en pro de este deporte que nos gusta tanto y que tratamos de que mejore siempre en cuanto a todo lo que está viviendo en la actualidad, hacia nuevos lugares en donde tal vez la lucha libre mexicana no había podido llegar. Y pues en todo eso es en lo que nos centramos, en la mejor manera como nosotros nos gustaría ver ese deporte, tratamos de hacerlo, y eso es lo que tratamos de reflejar en la pantalla, en Más Lucha, en las narraciones que tenemos la oportunidad de estar en AAA. En cada uno de los aspectos tratamos de mostrar de la mejor forma como nos gustaría hacerlo, aunque cueste trabajo el llegar a esos objetivos, y creo que ahí vamos poco a poco. En esta carretera de recuerdos, de momentos, de grandes pasajes de tu trayectoria, y cada cual iremos paso a paso, pero la parte de los inicios, la parte de dónde inicia este amor por la lucha libre, es algo que nos gustaría conocer de José Manuel Guillén. ¿Cómo nace ese amor por este deporte? Mira, a mí desde niño me acuerdo mucho y me dejó impactado el Mundial de México 86. Desde ahí a cualquier lugar a donde iba, ya ves que en cada año de escuela, o cuando entras a la universidad, o cuando estás en la preparatoria, te preguntan qué es lo que quieres hacer de tu vida, y para mí siempre fue ser narrador. En ese momento me encantaba pensar que podría ser narrador de fútbol. Y ya más adelante, cuando empezó la lucha libre en televisión a tener esta explosión grande, en inicio de los años 90, ahí es donde niño me atrapó y me gustó mucho lo que veía. Cada semana grababa cada una de las funciones que pasaban. Me marcó la lucha de Rayo de Jalisco contra Cien Caras. Creo que a mi generación la marcó esa lucha, el verla, y siempre digo, ¿no? Ya la ves hoy en día y no es una muy buena lucha la que se vio ese día, pero creo que a mi generación el verlo en un espacio de televisión abierta, ahí nos atrapó el poder ver un deporte diferente a lo que se daba. Tampoco hay muchas opciones, y creo que actualmente tampoco hay muchas opciones en televisión, y desde ahí me empezó a gustar muchísimo la lucha libre. Como te decía, grababa cada una de las funciones que pasaban. Después se creó AAA, grababa lo que pasaba en Consejo Mundial de Lucha Libre en AAA. Después me alejé un poco de la lucha libre y regresé a este gusto por la lucha libre gracias a la lucha internacional, gracias a WWF. En ese momento, con la generación de luchadores como Stone Cold, como Triple H, The Generation X, The Rock, Undertaker, desde ahí hasta lo que hoy en día estoy haciendo, ahí me regresó el amor a la lucha libre, pero es algo que me encontré desde niño. Y vaya que, como todos aquellos que por primera vez ven el deporte, Pancracio, hay una lucha que los marca. Bueno, tu generación es esa parte, yo recuerdo la mía, poquitos años, no muchos adelante. A mí me marca, por ejemplo, la batalla de la Pantera contra Cibernético, porque me tocó el auge de la AAA en ese momento, y hoy recordar es algo muy, muy padre, y seguramente cada aficionado que nos ve tendrá un combate que le recuerda pues cómo le llamó la atención, cómo le entró por los ojos este amor por este bonito deporte. Y en esa parte del amor a la lucha libre, José,
¿cómo directamente empiezas tú a enrolarte en la narración, en la parte de querer integrarte? Pues vaya, el deporte entró a tus ojos, entró a tu vida por el gusto, pero después el transformarlo en narración, ¿dónde nace esa parte? Pues siempre trataba yo desde niño de narrar los combates que hacía, era de los que jugaba fútbol y a la vez narraba lo que estaba pasando en el campo. Siempre me llamaban en la escuela para hacer narraciones de los partidos que pasaban por ahí, pero ya a nivel profesional, gracias a un conocido que trabajaba en un canal muy pequeño que todavía sigue al aire, que se llama IM Sports, ahí me dan la primera oportunidad de hacer eso. Ya en la universidad me tocó inaugurar la estación de radio, me tocó estar ya metido un poco más dentro de los medios de comunicación, tratando de hacer otra cosa completamente diferente. Ahí fue una gerencia, pero siempre mi objetivo era ser un narrador y ahí me dieron la primera oportunidad. Me acuerdo que fui a mi primer partido, no me avisaron porque me dijeron que era una prueba y no me avisaron que ese partido iba a salir al aire. Bueno, no sé si a todo el mundo le pasa, me equivoqué en las alineaciones y salí diciendo, esto ya no es para mí, pues creo que me he equivocado en el camino que he tenido, pero me di cuenta que era con base en experiencia, que en muchas ocasiones los nervios te traicionan, y ahí comencé haciendo fútbol muchos años. Me tocó narrar fútbol, me tocó ser reportero de diversas fuentes, una de ellas fútbol. No solamente fue directo y llegar a la lucha libre, ¿no? O conseguir los objetivos. A veces en el medio es muy complicado, te tienes que empezar a mover por distintos lados, pero así fue mi primera experiencia ya de lleno, el estar narrando un partido de fútbol. Era Acapulco contra Mérida, creo que ese fue el primer partido que me tocó hacer. Era Zacatepec contra Mérida en pantalla, no fue en vivo. Ya el primero que me tocó hacer en vivo fue Atlético Mexiquense, cuando jugaba todavía en esa época en contra del Acapulco. Y cuando llegué por primera vez a un estadio a narrar, era Primera División A, era un equipo muy joven todavía de comentaristas, se hacían muchas pruebas, y de ahí me di cuenta que a esto es a lo que me quería dedicar. Ahí me dieron la primera oportunidad de narrar lucha libre, que ya, pues por estudios universitarios, me empecé a adentrar más en cuestiones culturales de la lucha libre. Ahí me dieron la primera oportunidad, pero como que no me tenían en ese punto, ¿no? De ser el comentarista de lucha libre, y en donde explota ya el dedicarme completamente a la lucha fue cuando dimos ese paso a TVC Deportes, primero en una barra deportiva para Canal 28, y ya con todo lo que se convirtió TVC Deportes, en donde teníamos acceso a muchos deportes diferentes, pero ahí fue en donde se me conoció mucho más por la lucha libre. Sí, vaya, ahorita diremos esa parte TVC, porque yo lo recuerdo muchísimo, la parte de todo lo que hizo TVC Deportes bajo la gestión de Gerardo Velázquez de León. Pero antes de eso, en IM Sport te tocó narrar lucha libre. ¿Recuerdas tu primera narración de algún combate de lucha libre? Sí, mi primera narración de lucha libre, y fíjate que siempre me han tocado lugares muy interesantes. La primera narración que tuve pasó al aire, con todo y mis terribles errores en las alineaciones, pasó al aire. Y la primera vez que fui a la lucha libre, yo iba como aficionado, vivía pues más o menos cerca de la Arena Naucalpan. Yo vivía por Ciudad Satélite, pues estaba la Arena Naucalpan, y no llegaron los narradores para esa función, solamente estaba Javier Llanes, el gusano, y me dijeron, pues si quieres, ya tenía experiencia, ya tenía un par de años ya narrando fútbol consecutivamente, y ahí ya me dijeron, pues, ¿quieres hacerlo? Pues sí, con mucho gusto. Y la primera vez que me tocó la lucha estelar era una lucha en jaula, en donde pierde la máscara el Cerebro Negro. Son de las cosas que nunca se van a olvidar. Ahora tengo una buena relación de amistad con ese luchador, pero me acuerdo, y fue una lucha importante, y ahí fue la primera que me tocó narrar. Perdió contra el japonés Masada la máscara, y esa fue la primera vez por el año, creo que 2003, 2004 fue esa lucha. Y vaya que hablar de estos luchadores de Naucalpan, son unos luchabrazos a nivel independiente, y vaya bonito recuerdo de esa primera narración. Llegamos a TDC y yo tengo muchísimos recuerdos de los martes. Los martes eran fabulosos porque a los que son fanáticos de lucha libre recordarán muchísimo
Tercera Caída, 9 de la noche, 8 de la noche, con Guillén, contigo. La verdad que es un programa que marca mucho la parte del contenido deportivo y en específico la lucha libre. Yo recuerdo mucho los resúmenes de AAA, los resúmenes del Consejo, resúmenes independientes, resúmenes de la lucha norteamericana. Y para postre, una gran entrevista que siempre dejaba grandísimas historias. ¿Cómo nace el concepto de Tercera Caída, José Manuel? Nace, te voy a hacer la historia corta. Queríamos hacer algo de producción. Bernardo trabajaba en otra parte, no era comentarista, no era reportero. Y en mi caso, pues yo quería tener un programa más. Me acuerdo que en ese momento en AIM tenía un programa importante dentro de la primera A, que ahí me tocaba estar con Luis Castillo y con Jorge García Lara, que eran mis compañeros. Pero pues le teníamos tanto cariño a la lucha libre, yo me acababa de reencontrar con la lucha libre mexicana, con ese gusto, que queríamos hacer un programa de televisión. No se pudo presentar en IM Sports, pero cuando nos dan esa posibilidad de emigrar a TVC Deportes, nos dicen, queremos que ustedes se encarguen de la lucha libre y del fútbol de primera división. Fue con la tarea que llegamos nosotros a TVC Deportes. Y en la lucha libre creamos conceptos, primero el de zona de combate, que eran funciones, iniciamos en la Arena López Mateos, después esas funciones entraron a la Arena Naucalpan. Pero en el tiempo que estuvimos en AIM, yendo a un partido del San Luis, comenzamos a platicar pues qué ideas teníamos para poder hacer un programa de lucha libre, y ahí se nos ocurrió una idea que se llamaba Ringside. Ese programa no siguió con ese nombre porque ESPN tenía un programa de boxeo con ese mismo nombre y queríamos hacer algo original. Y ya empezamos a desarrollar la idea en el Inter que estuvimos fuera de IM Sports para entrar a TVC Deportes. Fue en donde desarrollamos la idea de tener una revista de lucha libre en televisión que no se tenía en ese momento y que de verdad era complicada, fue muy complicado desde el principio. El tener la confianza de los luchadores, el que nos aceptaran empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre, como AAA, ya después poder trabajar con WWE, poder trabajar con TNA en su momento, con todas las promociones independientes, pero fue una idea de llevar una revista de lucha libre a televisión, y creo que las ideas que tuvimos en ese momento quedaron bien plasmadas, y ahí fue donde se desarrolló ya posteriormente lo que fue Tercera Caída. Sí, vaya, espectacular. Yo recuerdo, te digo, muchísimo los martes, porque para quien no conoce, vaya, cada año había coberturas de WrestleMania, había cuestiones de Triple A, Triple Manía, y ahora mismo se han revivido entrevistas. Hace poco yo veía a raíz del fallecimiento de La Parca, aquella gran entrevista que se tiene de Elia Park y La Parca Triple A, vaya, un momento que marcó la historia de la lucha libre en México. Recuerdo entrevistas a Héctor Garza, Silver King, la parte del Hijo del Santo, Dorian Roldán aterrizaba ahí en Tercera Caída para platicar siempre los planes de Triple y momentos que siempre se quedaron guardados para siempre. Ahora, lamentablemente, cuando un luchador fallece, de repente cuando vienen las memorias, siempre los aficionados buscamos esas entrevistas ahí en Tercera Caída, porque ahí se quedaron plasmados muchos recuerdos, muchos grandes momentos, entrevistas que realmente son una joya. Después de ello, en esa parte TVC, en el auge que tiene, yo recuerdo mucho cuando llega Pedro, Perro Aguayo, que en paz descanse, y la Rebelión de los Perros era un exitazo, pero con todo, cuando llegan ahí, y era narrada por José Manuel Guillén, por Fernando Guzmán, los domingos recuerdo que por la noche pasaban una carta después de terminar el TVC Deportes Total. Vaya, la verdad que en cuestión de lucha libre, ese canal en específico, TVC ofrecía algo importante para los aficionados de lucha libre, y eso entró en el corazón de los aficionados. Esto generó audiencia, y siempre recuerdo sus transmisiones que de repente cuando no aparecían un martes había queja, pues ¿qué pasó con el programa? Cuestiones cuando se atravesaban Juegos Olímpicos o Copas del Mundo. Sí, pasamos por todos los horarios. El que me diga, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 8 de la mañana, 9 de ahí hasta la noche. Pasamos por todos los horarios, pero creo que el público de la lucha libre es un público muy noble, y cuando les gusta lo que estás haciendo, que afortunadamente así fue, pues nos esperaban, ¿no? Y nos esperaban en ese espacio que fue muy importante, no solamente creo para la lucha libre, porque no había
y creo que en México no ha existido ningún otro canal que tenga tanto contenido de la lucha libre, excepto Más Lucha en este momento, que estamos abocados completamente a las transmisiones y a llevar lucha libre a todo el público que no lo conozca o que sí lo conozca, llevarlo ahí. Pero había muchísima lucha libre, era desde los Perros del Mal, tuvimos Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA en el mismo momento, Consejo en Puebla, AAA con su programa de AAA Fusión, teníamos Naucalpan, pasábamos la Arena López Mateos, pasábamos los Perros del Mal, DTU, Lucha Extrema por primera vez en una pantalla de televisión, y creo que eso nos gustó mucho, a la par de que se transmitían no siempre por las señales que ya estábamos acostumbrados, los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol, el fútbol de primera división, la Bundesliga, es decir, empezar a explotar esto que hoy vemos ya en muchos canales deportivos. Lo tuvo TVC Deportes y eso fue importante dentro de esa época, pero para nosotros en cuanto a la lucha libre, creo que esa libertad que se nos dio tanto a Bernardo como a mí fue lo que nos llevó a que pues lleváramos muchísima más lucha libre y sobre todo que tenía una audiencia muy interesante, una audiencia muy importante. El programa de Tercera Caída se convirtió en punta de lanza del canal de TVC Deportes y eso a mí me da mucho gusto, el poder estar con comentaristas que eran muy fuertes y que por el otro lado estábamos haciendo nuestro trabajo nosotros y que nos hayamos convertido en algo que era muy bien en rating, que el público también lo veía muy bien, a nosotros nos daba muchísimo gusto, pero creo que fue eso, fue el llevar nuestra pasión y poderla transmitir así al público, y después cuando se nos empezó a dar la libertad de trabajar con muchas más empresas, pues ahí crecía muchísimo más la manera y nuestra hambre de poderles llevar al público más y más cosas relacionadas con la lucha libre. Sí, vaya que sí, había muchísima diversidad. Ahorita que me comentas, yo me recuerdo la narración de cuando cae la máscara del Ángel Blanco Jr. con el Hijo del Santo, porque las transmisiones de Todo por el Todo. Ajá. Hace poquito tuvimos aquí a los villanos y tuvimos la última del villano que fue Casandro y el Hijo del Pirata Morgan para Villano Cuarto y Villano Quinto. Esa función también la pasó TVC. Vaya, hay muchísimos momentos y en esa parte, en esa etapa de TVC, yo creo que tú me vas a mencionar muchas luchas, pero ¿habrá alguna que te haya marcado en la parte de la narración como aficionado? La del Rayo de Jalisco contra Sin Caras es un clásico, pero en la parte de la narración, en esa etapa en TVC, ¿hay alguna que te haya impactado, que haya quedado en tu corazón? Mira, hubo momentos muy importantes. Temprano en Tercera Caída transmitimos la del Hijo del Diablo contra Místico, máscara contra máscara. Fuimos a grabar hasta Tijuana. Esa lucha de máscara contra máscara, un lleno impresionante en la función de Sepulturero contra Místico en la Arena López Mateos, son de las luchas que me dejaron marcadas en esa arena, porque a mí no me había tocado ver esa arena con esa cantidad de calor, con un público que se quedó afuera de la Arena López Mateos y todo porque seguían, porque estaban al pendiente, y además como cereza del pastel tenías ese duelo de máscara contra máscara entre Sepulturero y entre Místico. En la Arena Naucalpan se nos dio tanta libertad de estar dentro de la producción que empezamos a trabajar con cosas de pantallas e invitando grupos musicales para trabajar con nosotros. La canción de la zona de combate en Naucalpan era una canción de División Minúscula y tuvimos la oportunidad de un evento especial de llevar a un grupo que se llamaba Finde en su momento, llevarlo a la Arena Naucalpan, el poder meter previos en televisión. Ahí es cuando cae la máscara del Enterrador 2000. Esa me gustó mucho, la que señalas de Todo por el Todo, del Hijo del Santo, cuando se enmascara al Ángel Blanco, fue uno de los momentos muy importantes. Cuando estuvimos en la Expo Lucha, cuando vino el genérico por primera vez a México, esa es una de las cosas que no me voy a olvidar, porque era un lleno impresionante con AAA, con Consejo Mundial de Lucha Libre, que se presentaban en ese lugar, y la gente también fue a ver DTU, y nos pasó en los Perros del Mal, que también tenía muy buena audiencia, y que la gente que los veía por televisión estaba ahí para verlos en la Expo Lucha. Han sido muchísimos momentos, pero para mí hay dos luchas que creo que han sido de mis favoritas, que no están tanto en el radar tal vez del público que va a las funciones de las empresas grandes. Una, Caifán contra Rey Hechicero, antes de que los conociéramos en el centro de la República Mexicana, tuvieron en la Rebelión de los Perros del Mal un duelo de máscara contra cabellera, y fue una lucha estupenda, de las mejores luchas que me ha tocado ver en mi vida.
Y otra, un duelo mano a mano que se tuvo Flamita contra Rich Swann en DTU en el aniversario, creo que fue el 5, porque me acuerdo que cuando terminé de narrar esa lucha, terminé hasta con dolor de cabeza, terminé sudando, porque fue una gran lucha, y no te miento, de verdad, me terminó doliendo la cabeza después de narrar esa lucha, después de que le echamos tantas ganas. Yo creo que con esas dos luchas, independientemente que nos tocó narrar a Liger, que nos tocó narrar a Nakamura, a La Sombra, a Héctor Garza, yo creo que con esas dos luchas yo me quedaría ahorita rápido recordándolas. Excelentes luchas, increíbles momentos. El momento, bueno, todo tiene un inicio, todo tiene un final. Llega el fin de Tercera Caída, pero mucha gente se quedó con ese concepto, lo tenían en buena estima, lo tenían familiarizado, y de repente nace Más Lucha. Perdurar en el tiempo es una labor importante, y directamente pues han pasado los años, y eso que fue Tercera Caída, ver en Más Lucha, la verdad que es un contenido que ha ido creciendo al paso del tiempo, de los años, de los meses. Sí, quizá con la misma esencia de Tercera Caída, pero evolucionando. Hemos visto más gente integrarse a ese equipo. Vemos chicos de repente que el mismo día que hay función, en los viernes espectaculares de la Arena México, y hay alguna función independiente, ustedes están cubriendo en todos lados, tienen ojos. Esa parte es algo que se releva en esa parte de la cobertura del deporte, del pancracio, porque la gente está ávida de noticias, y creo que el medio que ofrece toda la información respecto a la lucha libre nacional y parte de la internacional, creo que no hay ninguna mejor en este momento que Más Lucha. Mira, te agradezco mucho por los comentarios que haces respecto a nuestro trabajo, pero han sido distintas etapas. Nos dimos cuenta, porque se nos quedaba mucho contenido fuera de lo que pasamos en Tercera Caída, y se nos quedaba muchísimo contenido. De hecho, todavía hay mucho contenido que todavía ni subimos, que lo tenemos guardado de esos años. Pero nos dimos cuenta de que pues también el público se cansaba de tantos cambios de horario, y a la par ya de la última etapa de Tercera Caída fue que decidimos iniciar con Más Lucha. En un par de entrevistas lo he señalado, los últimos, creo que 3 o 4 años de Tercera Caída ya era el programa hecho con los propios recursos tanto de Bernardo y míos. Entonces, pues ahí ya nos empezamos a hacer una idea de tratar de tener algo que llegara más hacia el público. Lo primero fue pues llevar al canal de Tercera Caída, llevar todo lo que teníamos en los programas. Pero como ya comenzábamos a trabajar con nuestro propio equipo, ya sabíamos obviamente con el aire y con los estudios de TVC Deportes, pues fue ahí que ya no sentimos tanto ese cambio para ya empezar a hacer nuestras cosas propias. Y de lo que señalas, yo creo que pues, no podíamos ser Bernardo, ni el Monje, ni José Manuel toda la vida. Teníamos que buscar a más gente, pero esa misma gente que sabíamos que podía trabajar con la misma calidad que nosotros queremos presentar al público, porque nosotros queremos llevar un trabajo profesional, no solamente ir a grabar como se puede hacer de manera sencilla con tal de cubrir una nota como se puede hacer en la actualidad, pero mostrar ese trabajo al público que sea de la manera más profesional, y eso es a lo que nos hemos abocado en estos últimos años, ya 5 o 6 años que tenemos ya con este concepto de lleno de Más Lucha, pero tratar de llevar el contenido y tratar de llevar las funciones de manera más profesional al público, las mejores entrevistas. Hemos ido mejorando también en cuanto a equipo, y eso es lo que queremos hacer, que la gente que trabaje con nosotros quiera tener ese mismo profesionalismo que nosotros queremos mostrarle al público. Y fue por eso que ya no sentimos tanto el cambio de salir de un canal de televisión y comenzar un proyecto propio, porque ya teníamos esa experiencia, ya sabíamos también cómo movernos dentro del medio, ya sabíamos el hacer las producciones, y creo que eso es lo que hemos tratado de estar haciendo hoy, que todavía no estamos contentos, queremos mejorar muchísimo más, pero poco a poco. Creo que poco a poco vamos a ir logrando esa mucho mejor calidad que queremos mostrarle al público. Tu historia es una historia de crecimiento, de siempre buscar innovar, de siempre buscar llevar el espectáculo que más nos agrada a la gente, al aficionado. Hay una noticia que luego llega cuando AAA sale de la parte de la emisora, de la televisora, donde sus transmisiones siempre habían sido habituales, y llega un momento muy importante para la lucha libre mexicana, porque AAA pues llega a varias multiplataformas, ¿no? Llega a Twitch, llega a Televisión Azteca, llega a Multimedios, llega Space,
Y desde antes, bueno, los narradores icónicos de AAA, Maroñas, Arturo Rivera, Jesús Zúñiga, ahí existían en redes sociales comentarios de que querían escuchar a Bernardo Guzmán y a José Manuel Guillén en las transmisiones de Lucha Libre AAA, y eso seguramente también llegó a tus oídos. ¿Cómo llega José Manuel Guillén a Lucha Libre AAA? Pues el que siempre habíamos tenido muchos proyectos afines con el licenciado Joaquín Roldán, que en paz descanse, y con Dorian Roldán, es un poquito más joven que nosotros. Y siempre habíamos hecho proyectos, ya habíamos recibido para narrar 2 temporadas, narramos el episodio final del primer campeonato Premier que se pasó por Fox Sports, y narramos la segunda temporada del campeonato Premier que se pasó por Fox Sports porque no podían ir los comentaristas de Televisa al ser de otra televisora. Pasa el tiempo, nos invitó también, antes ya de entrar de lleno a Lucha Libre AAA, la transmisión que se tuvo de las primeras 2 temporadas de Lucha Underground en Netflix, la hicimos Bernardo y yo. Pues creo que hay un gusto, hay un gusto profesional de tanto lo que hace AAA como lo que estamos haciendo nosotros, que nos lleva a ser muy afín. Yo estaba trabajando en el Consejo Mundial de Lucha Libre en esa época, estaba teniendo transmisiones para The Fight Network en Canadá, y llevaba la voz en inglés, pero todo eso se detuvo después del terremoto de 2017. Y de ahí recibo una llamada, estaba completamente detenido, cerca de 3 meses que no había ningún llamado con el Consejo Mundial de Lucha Libre, y ahí recibo la invitación para un nuevo proyecto que tenía AAA, que era la transmisión en Twitch, y que entraría a un canal de Turner, que era Space TV, y de ahí me hace el llamado Dorian para que fuera a las oficinas de AAA. Me platica cómo iba a ser, que AAA iba a trabajar para que se pasaran las funciones en vivo a través de una plataforma, para que el público pudiera estar en contacto con todo lo que pasaba en el día a día, porque antes en Televisa eran programas muy atrasados, eran programas de 1 mes, de 3 semanas, entonces ahora era con la revolución que se estaba viviendo, el poderlo transmitir a través de Twitch y con cada semana transmitirlo a través de Space, y ahí es en donde se me da la invitación y me dicen que mi compañero va a ser Hugo Sabinovich. Entonces, pues ya en el pasado había que nos querían poner a narrar a Hugo y a mí, pero hasta el final AAA es el que nos hace el llamado a los dos, y la verdad, pues yo muy contento el tener esta oportunidad y como dices, porque todo el último año, el primer año que yo trabajé con AAA, para la transmisión de Space y para la transmisión de Twitch, se pasaba también a través de Televisa, pero me acuerdo muy bien que la primera función que se hace en 2019 en el Pepsi Center, que ahí es en donde dicen, ya no se va a hacer con Televisa las transmisiones, y a partir de ahí, pues era, yo creo que el reto más grande, porque eran voces que tú habías escuchado por 26 años, y ahora tener pues la posibilidad de que fuéramos Hugo y yo, ese peso ante el público mexicano para que se acostumbre a unas voces diferentes, porque hay que recordar que el público también es de costumbre, pero creo que con el pie derecho y creo que con lo que nos gusta hacer es como nos ha recibido el público de AAA, que fue difícil porque ellos extrañaban a los comentaristas que habían tenido durante toda la vida de la empresa, y es un reto. Siempre me ha gustado afrontar los retos de esa manera, y era un reto personal que tenía, e imagínate ahora ya estar trabajando por 3er año consecutivo con AAA, habla de que la relación ha sido muy buena de trabajo, y agradezco mucho la invitación que se me hizo en ese día, que al principio era un proyecto, yo y verlo reflejado en una realidad, verlo reflejado en funciones que han podido llegar nuevamente de AAA a Estados Unidos, y que ahora pues se frenó en este año todos los planes que se tenían, pero que seguramente se van a retomar. Pues para mí ha sido un gusto el poder estar trabajando con ellos, y ha sido un gusto porque creo que de las dos partes hemos dado todo, tanto de AAA con nosotros como de mi parte para AAA. Creo que ha sido una muy buena fusión que hemos tenido. Sí, vaya, un proyecto de crecimiento AAA se caracteriza por innovar y por crecer, y la mancuerna con Hugo Sabinovich es una mancuerna espectacular para escuchar la lucha libre AAA acá en México y en las plataformas que se emiten. Te vas a un poquito de los recuerdos. Oye, mira, vamos a hacer una dinámica
yo te voy a decir algún nombre, Antes algún de que compañero, digas, y tú me dices lo primero que te venga a la mente. imagínate qué tan extraño fue todo que era el trabajar con AAA después de 25 años y era el trabajar con Hugo, que todo el mundo estaba acostumbrado a trabajar con Carlos durante todos esos años. Y pues bueno, ahí esos son los tipos de retos que me gustan. Perdón por interrumpirte, Cristian. No, no te apures, la verdad que es una buena analogía, la verdad que sí, o sea, años marcados directamente por ver a Carlos y a Hugo en WWE y verte a ti, pues la verdad es que es algo que nos ha ofrecido AAA en los últimos años, que realmente no cambiamos por nada, y luego ver a Zúñiga como anfitrión del programa se vuelve una transmisión espectacular. Te Gracias. decía, vamos a hacer una dinámica, te voy a dar nombres, te voy a dar ciudades, una palabra, y tú me lo describes con lo primero que te venga a la mente, ¿vale? Ok, eso no Va. estudié. Tercera caída, El inicio de una nueva historia en mi carrera profesional. lucha libre, Lo que se ha convertido en mi pasión en los últimos años, se ha convertido más allá, dejando de lado a mi familia, que siempre estoy con ellos en contacto, con mi novia, se ha convertido en mi vida hablar 24 horas de lucha libre. TBC Deportes, Aprendizaje, un aprendizaje muy amplio que me tocó tener. Arena México, Un lugar que creo que trabajé muy bien, en donde fui a dar trabajo. Yo creo que eso fue muy importante y en donde nos abrieron las puertas también para poder trabajar con ellos. José Manuel Guillén, Un necio que no se cansa de soñar y de decir que las cosas se pueden hacer mejor cada día. Más Lucha, El proyecto en donde estoy confiando, en donde me da mucho gusto que también otras personas fuera de los que ya llegamos ahí, conocidos dentro del medio, tengan la posibilidad de desarrollarse y se ha convertido, pues podría decir que en una casa para mí. vienen las últimas dos. Bernardo Guzmán, El mejor compañero que puedo tener para trabajar, independientemente de la amistad que tenemos, que nos hemos convertido, creo, en muy buenos amigos, pues ya estando, imagínate qué relación puede durar 14 años viéndote casi todos los días. Entonces, es el mejor compañero que me pudo tocar. Yo lo escribo así. En muchas ocasiones, Bernardo es lo que yo no soy y creo que yo soy lo que Bernardo no es. y la última es una pregunta más larga. ¿Qué ha dejado la lucha libre en la vida de José Manuel Guillén? Pues me ha dejado marcado completamente, me ha dejado con muchos amigos dentro de la lucha libre y sobre todo de llevar a mis conocidos, a mis amigos, a las personas que quiero, a mi novia, a ese entorno, que entren de manera fácil. Creo que a veces cuando hablas con mucha pasión de lo que estás haciendo, llegas a contagiar a los demás. Y me ha tocado contagiar a mucha gente que no estaba dentro de este medio, llevarlos hacia ahí, pero pues me ha dejado todo, me ha dejado viajar a partes del mundo que yo pensé que no podría hacerlo y seguir soñando con que las cosas se pueden hacer mejor, mucho mejor, seguir avanzando, seguirte poniendo metas, seguir teniendo proyectos y eso creo que es lo más importante, proyecto en pro de un deporte que creo que todavía se le puede sacar muchísimo más. José, directamente, pues hay mucha gente. En México la lucha libre la consumimos, es un deporte muy, muy apasional, un deporte que nos gusta. Seguramente hay chicos que, como yo, te vieron cuando éramos un poquito más jóvenes y te veíamos en TVC Deportes. Me pegaba un poco que me dijeran, yo te veía cuando era niño, pero ya lo comencé a asimilar. No era niño, estaba en la prepa, estaba hace poquito años, le regresamos un poquito. Te lo inspira. La gente que está del otro lado del micrófono inspira directamente a que otros chicos lleven esa voz. Hay de dos, ¿no? O te metes al deporte porque te llamó la atención el deporte, o te vas del otro lado del micrófono a contar historias, y seguramente será el caso tuyo. Hay muchos seguidores de Tercera Caída, hay muchos seguidores de Más Lucha, hay muchísimos seguidores de José Manuel Guillén. Para esa gente que hoy te escucha, ¿algún mensaje en especial? Pues lo primero, el pensar muy bien a lo que se van a dedicar y si dentro de su camino es algo que los va a llegar más cerca, no lo piensen y háganlo.
En muchas ocasiones creo que muchas generaciones jóvenes quieren llegar, al principio de cuentas, hasta el punto final, ¿no? Hasta la meta, pero creo que tienes que buscar por muchos lados el tratar de entrar. Afortunadamente hay una apertura de medios de comunicación, pero creo que con eso viene una responsabilidad más grande dentro de los que estamos dentro de los medios de comunicación, el tener veracidad en todo lo que se está presentando, el divertirte en lo que estás haciendo, porque si estás haciendo lo que te gusta, yo creo que es lo mejor que puedes hacer en la vida. Imagínate, yo creo que es el sueño de cualquier profesionista a nivel mundial. Yo creo que a nivel universal lo podría poner. Dedicarte a lo que te gusta es ir todos los días a trabajar y que te paguen, imagínate. Entonces, creo que esos son puntos muy importantes, pero sí, el nunca decir que no a las cosas, el siempre aventarte a lo que puedas hacer, porque creo que muchas historias dentro de los medios de comunicación han sido así, y si no está la oportunidad ahí para ti, se la van a dar a otra persona. Entonces yo creo que debes de confiar en ti mismo y de confiar que puedes hacer este tipo de cosas para llegar a la meta final. Pero creo que lo mejor que tenemos en este momento es dedicarnos a lo que nos gusta. E imagínate, repito, que nos paguen por lo que nos gusta hacer es estupendo. Yo creo que es el círculo completado, y siempre mejorar. Siempre vas a tener oportunidad de mejorar en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos profesionales. Siempre hay una apertura para poder mejorar, y yo creo que eso es lo que tienes que hacer. No tienes que sentirte confiado de que ya llegaste al punto más alto, sino que siempre seguirte preparando. Pues muy agradecido, José Manuel. La verdad que la pandemia para mí ha sido una época de oportunidades, y hoy, este jueves, me he encontrado con una oportunidad de platicar con una persona que marcó pues mi deseo, mi entrada a esta parte de los medios y la cuestión de este deporte, que hay algo afín, amamos, y tenerte con nosotros lo valoramos mucho. La verdad que nos llevamos muchísimos conocimientos, y créeme, es la historia de José Manuel Guillén, la historia de pasión por ese deporte espectáculo, una historia de persistencia, una historia de perdurar en el tiempo, y una historia de crecimiento, la historia de José Manuel Guillén dentro del mundo de la lucha libre. Cristian, te quiero agradecer mucho el espacio a Soccer Adictos, porque creo que es una buena forma de estar platicando las experiencias que tenemos. Seguramente habrá alguien que nos escuche y que tal vez tenga ese mismo sueño que tuvimos en algún momento y que tenemos por seguir avanzando, porque yo no me quedo solamente en esto, me quedo a seguir avanzando en muchas cosas más, y también es un gusto el poder estar en contacto contigo, el poder estar platicando de lo que nos gusta, que es principalmente el deporte, que nos gusta el fútbol, que nos gusta la lucha libre, que nos gustan todos los deportes. E imagínate, pues en mi caso, que ya he tenido oportunidad de estar en Juegos Olímpicos, de poder estar en un canal de comedia. Por eso es lo que digo, que siempre las oportunidades son muy importantes, y te agradezco muchísimo este espacio. A ti, José Manuel. Y para terminar, pues ya sabes, y si quieren lucha. Si usted quería lucha, aquí está la lucha. Excelente tarde. Muchísimas gracias por la historia de José Manuel Guillén. Gracias, Cristian. Un saludo, un abrazo.